Comienza a arder la falla de la plaza del Ayuntamiento. La verdad es que el castillo que le ha precedido ha sido precioso. Estamos ahora viendo el balcón del Ayuntamiento de la Fallera Mayor de Valencia, acompañada por la alcaldesa Rita Barberá y por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. El artista, como decíamos, nos contaba que esta falla estaba hecha de madera. Manolo García lleva 5 años intentando plantar aquí en la plaza del Ayuntamiento. Ahí vemos ese Moisés de 20 metros de altura. Y se empieza a quemar la falla. Impresionante como nos había avanzado el pirotécnico Vicente Caballer. Está comenzando a arder el pecho, el tronco del Moisés que centra esa falla municipal. Un Moisés que impresiona verlo al natural porque mide nada más y nada menos que 20 metros. La gente aplaude aquí en la plaza del Ayuntamiento porque realmente el espectáculo visual es impresionante. Y este será el momento de ver cómo prende la falla. Estamos viendo realmente una crema muy diferente a la de años anteriores, porque parece que la crema va de dentro a afuera. Y ahora empieza a sonar la música. Como decimos, esta crema es muy diferente, es muy singular a la de años anteriores. Una forma de quemarse la falla muy diferente a la de años anteriores porque la falla parece que se quema de dentro a fuera. Ahora estamos viendo cómo empieza a arder el hombro de ese Moisés, los niños más pequeños, los que están al pie, los que forman los 10 mandamientos del decálogo del buen valenciano, son los que arden de manera más lenta porque están compuestos por diferentes materiales. Vemos en la Fallera Mayor de Valencia y realmente es interesante saber cómo trabajan los bomberos en las fallas y vamos a tener la oportunidad también de saberlo en la voz de nuestro compañero Quique Payás, que se encuentra muy cerca del dispositivo de bomberos que está trabajando en esta crema de la falla municipal del Ayuntamiento. Quique, ¿cómo se están viviendo estos momentos? Sí, pues como decías, muy cerca del monumento que está ardiendo en estos instantes y vamos a conocer cómo va a prender esta falla y sobre todo cómo se va a afrontar el apagado de la misma, cómo se va a trabajar con José Ferri. José, ¿cómo prende esta falla? ¿Es distinto a otras fallas? Bueno, este año han hecho unos efectos de luz interior, entonces lo que se interesa es que arda la parte de arriba primero, para que luego la falla vaya bajando poco a poco hacia abajo, porque si ardiera por debajo, el peso de la figura de arriba volcaría y caería sin arder, entonces interesa que nos arde por arriba. El dispositivo que hemos hecho nosotros es proteger todos los árboles que están alrededor de la falla para que no sufran ningún daño, tanto banco como el kiosco Caída de Flores, y está todo pues más controlado sin ningún problema.
Ahora mismo ya empieza a notarse bastante aquí bajo el calor que desprende la falla de la plaza del Ayuntamiento. José, es una falla distinta a la hora de afrontar su apagado, su control. Bueno, esta falla, la característica que tiene es que es una construcción tipo vareta. El tipo vareta lo que hace es que al no estar herméticamente cerrada, digamos que el oxígeno o el aire entra y coge la misma virulencia al arder. También lleva las partes donde están de pan expandido, que es el típico corcho blanco, y eso lo coge mucha temperatura y es muy virulento a la hora de arder. Pero para eso estamos nosotros con las mangueras que protegemos y estamos para controlar que no se nos vaya de las manos. El trabajo importantísimo de los bomberos que seguiremos conociendo durante la cremada de esta noche aquí en la falla de la plaza del Ayuntamiento. Gracias, te busco ahora otra vez. Gracias. Sí, vemos como ahora sí que la falla está prendiendo, arde completamente y como nos explicaba el responsable del cuerpo de bomberos, que está al cargo de que todo funcione correctamente, de que la llama no alcance a ninguno de los monumentos, de los edificios, de las personas que se congregan aquí en la plaza del Ayuntamiento. Recordemos que según los cálculos de la policía local, más de 100.000 personas están viendo la crema aquí en directo en la plaza del Ayuntamiento, y ya empieza a caer la estructura central, la del Moisés, empiezan a caer, vemos perfectamente la vareta muy típica del artista fallero que ha creado esta falla, Manolo García. Y ahora sí escuchamos el himno regional de Valencia. Mientras escuchamos el himno de Valencia vemos cómo se quema esta falla y realmente, si la comparamos con años anteriores, sí que es cierto que se está quemando mucho más rápido que en otras ocasiones. Aquí hemos visto cómo está la plaza del Ayuntamiento completamente llena. Más de 100.000 personas han venido aquí a ver en directo esta crema, que recordemos que es la última falla que se quema. Siempre es la falla municipal la que representa a todos los valencianos.
y vamos a volver con nuestro compañero Quique Payás, porque queremos saber cómo se viven estos últimos minutos y cómo el dispositivo de seguridad está trabajando ahora mismo. Así es, con otro bombero y con un carácter muy especial, porque viene desde fuera de Valencia, viene desde Soria, ¿no es así? Sí, ¿Su nombre, por favor? Me llamo Mariano Romera y soy bombero de Soria, sí. ¿Qué le está pareciendo? ¿Es su primera experiencia aquí en Valencia, en Fallas? ¿Qué le está pareciendo? Es mi primera experiencia y la experiencia pues, es muy positiva. Y además, agradecer a los bomberos de Valencia el que nos hayan acogido y que nos hayan invitado. Todo ha sido muy correcto y esperamos repetir, tanto a nivel personal como incluso con la familia. O sea que es una experiencia muy positiva. Hace mucho calor ahora mismo aquí abajo cuando más estamos cerca de la falla. ¿Es un material distinto de arder? ¿Tiene características peculiares a la hora de también controlarlo? Evidentemente llevamos un material que es especial para aguantar estas temperaturas. ¿No? Es una ropa adecuada para todo esto. Y son temperaturas que en nuestra profesión son bastante normales. ¿Repetiría experiencia en años posteriores? Si nos ofrecen la posibilidad, no, sin lugar a dudas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Las experiencias de bomberos que vienen de otros países, de otras ciudades también de España, es habitual el intercambio de corporativos de bomberos aquí en la Crema de las Fallas de Valencia. Aplausos al finalizar este himno regional y ya escuchamos ahora el himno de España y se están quemando ya los últimos tablones, las últimas partes de este Moisés que centraba hace tan solo unos minutos esta plaza del Ayuntamiento, un Moisés que hemos repetido hasta la saciedad, que medía más de 20 metros de altura, pero es que realmente era impresionante verlo en directo. Los bomberos trabajan ya, pero en los últimos minutos de esta falla ya le queda poco que arder. Y hemos comprobado, y viendo la comparación con otros años, que realmente, como nos comentó el artista fallero Manolo García, que había construido esta falla de la manera tradicional, basada sobre todo en el material de la madera, nos comentó que comprobaríamos que iba a arder de manera distinta, y así ha sido, mucho más rápido y en bloque. Han sido días muy intensos para todos los valencianos, pero también para las muchísimas personas que han visitado Valencia. Se calcula que más de 1,5 millones de turistas han pasado por esta ciudad para poder ver una de las fiestas más internacionales, la Fiesta de las Fallas. Una fiesta que convierte a Valencia en una ciudad muy diferente, una ciudad muy fácil para los peatones, pero también tenemos que decir que muy complicada para la circulación. Más de 400 calles se han cortado y mañana la ciudad retomará el pulso y volverá a la normalidad, porque en cada plaza, en cada rincón, había una falla, como comentábamos al principio de esta conexión. Cerca de 9 millones de euros se han gastado las comisiones falleras en los monumentos, en los cerca de 800 monumentos que han estado este año repartidos por toda la ciudad. Nos quedamos con esta imagen, con la imagen de las últimas llamas que ya están consumiendo la falla del Ayuntamiento, y también con la buena noticia que han recibido los falleros. Por una parte, esa bajada del IVA para el próximo año, que el IVA volverá a bajar en el sector, gravará del 21 al 10%, una reivindicación que llevaban pidiendo desde hace tiempo, y también con la esperanza de que el año que viene en España va a presentar a la UNESCO las fallas como candidata a Patrimonio de la Humanidad para el año 2015. Un sueño que muchos falleros quieren cumplir. Y ahora es el momento de volver a pie de falla con nuestro compañero Quique Payás. Quique, ¿cómo va por ahí todo?
Sí, con los últimos rescoldos de esta falla de la plaza del Ayuntamiento a nuestras espaldas y con un bombero muy especial de aquí de Valencia, con Vicente Mañez. Es su último año aquí en las fallas de Valencia, ¿verdad? Último año, sí, porque ya me jubilo, pero bueno, siempre vendré a la crema el día vendré, porque es muy importante para los bomberos. Ha hecho usted muchas cremas, ha evolucionado mucho. 35 años llevo yo en mi cuerpo. He estado en fallas de primera categoría y fallas también de segunda categoría, pero bueno, aunque sean de primera y segunda, todos son fallas y esto es fiesta. ¿Qué queda por hacer ahora mismo en lo que queda de fallas? Aquí ahora lo que queda es que se convierta en cenizas todo lo que hay, rescoldos que hay y ya está, y nada más. Y después recoger material que tenemos nosotros aquí y nada más. Muchas gracias, mucha suerte. Vale, gracias a vosotros. Las palabras de Vicente Mañez, reconocimiento al trabajo de los bomberos aquí a pie de falla y también de nuestros compañeros cámaras y técnicos que están muy cerca del fuego, también transmitiéndoles a todos ustedes cómo se quema esta falla de la plaza del Ayuntamiento. Sí, desde luego, Quique, ya que me lo pones en bandeja, es momento de agradecer a los compañeros que están contigo y a todos los compañeros del Centro Territorial que han hecho un esfuerzo para poder retransmitir esta crema y también programas especiales de las fallas para que estas fiestas internacionales lleguen a todos los valencianos y hoy también lleguen a toda España y a todo el mundo. Porque como hemos visto en varias conexiones, hay muchos valencianos que no tienen la oportunidad de estar estos días aquí en Valencia porque no pueden viajar o porque han tenido que irse a vivir a otros países y desde luego que hoy que estos días lo habrán vivido con especial nostalgia. Vemos los últimos rescoldos de la falla, ya las imágenes hablan por sí solas, lo que digamos ya prácticamente no aporta nada, lo están viendo ustedes en imagen. La falla está ya prácticamente en el suelo, ya queda poco de ese Moisés que veíamos hace tan solo unos minutos. Una crema espectacular, pero también un castillo de fuegos artificiales que ha sido muy diferente. En estos momentos vimos a la Corte de Honor, a la Fallera Mayor, también a representantes de la Fiesta de la Magdalena, al pirotécnico.